La vida me sorprendió en el viaje. Soy más que tierra roja traída del sur, más que estos zapatos sucios que se asoman en tu ribera. Otros habrán dicho lo que quiero decir en este instante en que aburrida se teje tu corriente hasta el mar. No pertenezco aquí. Sin embargo, mi brisa es tu casa. No importa que te obsequien pacotillas del Mekong, el Ganges, el Indo, el Tigris o el Éufrates. Nada puedo ofrecerte del mundo agitado, ni siquiera la canción que abuela me cantaba los domingos, allá en mi pueblo perdido, con el mapa de su boca ardiente, ya sin tiempo. Quiero meterme en tu cuerpo, que no me traerás noticias del Volga, ni del Níper, ni del Obi, ni del Amur. Son demasiado fríos y todos le cantan. Necesito estar en comunicación contigo, olvidar el sudor de mi pecho que ha lubricado tantos senos y que nadie me pida otro rostro para regresar a mi silencio. Escuchas voces, la que ocultas, olvidas algo. La voz de abuela de cuando llegó del Zambisi triturando hierbas para detener la ausencia. También las labranzas de abuelo en las cuencas del Congo y el nombre de un pariente que se ahogó en el Mississippi. La tormenta, como las hojas caen y mueren y las arrastras hacia el lado más próximo de la ciudad, como si fuera una razón para existir, como si te burlaras de esos que nos miran con indiferencia. ¿Has escuchado Danubio Azul alguna vez? Tararéamela, tal vez. Tal vez podría repetirlo San Juan. También nos toca vivir el rito de los incrédulos. Basta ya de esas piezas rotas y el eco. Necesito estar aquí a solas contigo. Estoy cansado de viajar, de asistir al derrumbe de las mujeres bajo mi carne. Es preciso que descanse cerca de ti y los recuerdos. La gente pasa y nos mira. La gente pasa. Nací en un pueblo pequeño en el sur de Matanzas, allá en Guareiras. Comencé a escribir a los 13 años, pero comencé a escribir porque quería cantar. Quería cantar y me parecía que mi voz, como estaba desarrollando, era tan mala. Entonces escribía mis propias canciones y luego dije, bueno, esto parece poesía. En casa siempre estuve rodeado de libros desde que nací. Mi abuela era una persona muy importante, además un patrón muy fuerte en la familia. Y mi abuelo también. Mi tío Lorenzo, que aún vive, y compartíamos libros. Entonces yo leía cosas que no leían los niños. Y luego, como no podía ser cantante con 13 años, dije voy a ser poeta. Y entonces cantaba la voz de mi corazón en un papel en blanco. Me busqué una Remington muy antigua y comencé a escribir. Entonces escribía como un demente. Pues, bueno, tratando también de aprender a escribir en la Remington, porque no sabía. Comencé allí en el taller literario de Colón, que para entonces era uno de los talleres literarios más importantes que tenía la isla, con nombres que son cumbre hoy mismo en la literatura cubana. Y yo era muy niño y además era un proceso bastante delicado entrar en un taller literario. Tenía que pasar por un tamiz, estar un tiempo, demás, participar de reuniones que en aquellos entonces eran
muy denso, ¿no? Pero gracias a los talleres literarios hoy hay voces tan grandes en la literatura cubana, ¿no? Y así comencé. Escribí mi primera obra de teatro a los 14 años. Fue un fracaso. La segunda obra fue otro fracaso. La tercera fue otro fracaso. Pero para mí cada fracaso fue un aprendizaje. Luego estaba estudiando para maestro primario y recuerdo que comenzamos a hacer una revista que era una especie de folletín con José Manuel Espino Ortega, que es una voz altísima de la literatura cubana actual, que se llamaba Voces. Y entonces desde mi posición donde yo estudiaba, era el presidente de la FEN en aquel momento, y comenzamos a hacer una especie de cosas, y desde la asociación Hermanos Ahí, era muy jovencito, y me parecía que era bueno. Pero no solo me pareció que era bueno, sino que tuvimos la intuición de que sí estábamos haciendo algo nuevo y diferente. Era una alternativa editorial para promover las voces nuestras, que en aquellos entonces eran muy difíciles de verse publicados en cualquier medio. Ya después de la escuela de maestros, yo seguía mi vida, ¿no?, como escritor. Me recogí un tiempo y me dediqué un poco más al teatro. Tuve resultados importantes en el teatro y empecé a participar en concursos, pero participaba en concursos no por deseo, sino por necesidad de ganar concursos. Y eso era lo que me podía mantener vivo, ganar concursos. Y fue una etapa muy linda. Tuve una etapa muy linda con mi grupo de teatro amateur, Proyecto Espacio, que llegó a ser el mejor grupo de teatro amateur de Cuba. Hasta que decidí que mi vida era solo el estudio y la poesía. Es un referente importante en toda mi obra lo que viví con mi familia en mi pueblito. No puedo apartarme de ello. Nunca tuve mar. El mar me quedaba a más de 100 kilómetros. Y después vino la etapa de vivir en Matanzas. Matanzas, dirigir una organización importante en Matanzas y estar rodeado de mar. Algo que siempre había soñado. Y se disparó el trabajo, ¿no? Ya era el trabajo organizativo, como promotor, como organizador de eventos, pero no pude separarme de mi tierrita, de mis viejitos, que me dieron a la luz de los que yo aprendí a leer y a escribir con 4 años en mi casa. Algo me tocó y me hizo diferente, pero es que yo había sido tocado y diferente desde antes, y es que aprendí a apreciar primero y después a tratar de crear, y no puedo separarme de eso. Mi obra es un constante aprendizaje y un reciclaje total de mi vida pasada. Me adentro en otros temas, pero siempre vuelvo a mis orígenes. No puedo romper con ello. Es un referente muy fuerte
Inclusive he tenido la suerte de andar medio mundo y no puedo sin el Dios, no puedo. Siempre digo, como decía el poeta, mi misión es abrir, pero es que siempre ando de viaje. Tengo dos patrias, como decía Martí, Cuba y la noche. Pero ¿qué sería de mí si no tengo otra vivencia? ¿Qué sería de mí si no hubiese vivido en mi pueblito humilde, a veces iluminándome con las estrellas, y el regaño de mi abuela tan dulce que hoy digo, tan dulce el regaño de mi abuela? Y a la poesía. A la poesía, pan, vino y poesía. Bueno. A veces es muy difícil, ¿no?, hablar de uno mismo. Uno es lo que representa a veces, pero generalmente, y en estos tiempos que nadie mira adentro, no se dan cuenta que tenemos una vida pasada. Entonces, para conocer el futuro, tenemos que mirar hacia atrás. ¿Qué tenemos detrás? Es toda una educación, una filosofía de vida, una cultura, pero no siempre la cultura es la que nos dan las instituciones, sino la institución primigenia que es la familia. Si volviera a nacer, quisiera volver a nacer en Guareiras, en ese pueblito que no tiene estatuas, no tiene héroes que magnificar. En algún lugar hay un busto a José Martí, pero que existe de siempre. Yo tampoco quiero que me hagan una estatua en Guareiras. Yo quisiera que en Guareiras me recuerden siempre como ahora. Que yo llego a mi pueblo y no me alcanza 3 horas para llegar a mi casa. Inclusive los niños que no conozco ahora, que nacieron hace 15, 10 años, saben que yo existo. Mis amigos de toda la vida, que están allí tejiendo canas, me esperan en las esquinas. Porque yo pude salir de Guareiras. Pero no salí de Guareiras subiéndole a nada, sino creciendo. Y crecer es no un vicio ni una anomalía, es un ímpetu, es una necesidad. Y eso nace en la cuna. Y la cuna es, como había dicho, la institución primera, que es la familia. Siempre fui muy rebelde. Mi familia practicaba otra religión, mientras yo a escondida practicaba el catolicismo. Tomé primera comunión con 5 años, escondido de mi familia,
Y la iglesia de mi pueblo está en un terreno que mi familia cedió para que se hiciera la iglesia católica. Pero todo eso tuve que hacerlo a escondidas, ¿no? Luego aprendí también de la cultura de la religión de mis abuelos. Pero siempre decidí por mí mismo. No tengo ataduras ni políticas ni religiosas. He sido un amante de la vida, gozo de ella, pero eso fue lo que me enseñaron cuando nací y cuando fui creciendo. No hay otra. Cada vivencia puede ser una obra de arte si tienes talento para convertirlo en ella. Y eso lo aprendí en esa primera institución. Escribo por eso. Pero escribo por la necesidad de que en mi pueblo haya un mar, una estatua para un prócer. Que el cementerio no me quede tan lejos de mi casa, porque de todas formas voy a dormir allí. Y que los niños de mi pueblito sigan disfrutando y alegrándose de que cuando alguien, cualquiera de nosotros, de los que salimos de allí, pueda decir, nací de nuevo. Pero nacer de nuevo se puede hacer en un verso. Y entonces, te reitero, la vida me sorprendió en el viaje. Soy más que tierra roja traída del sur, más que estos zapatos sucios que asoman aquí, ahora, a este mar Mediterráneo.